Empezando a grabar. Listo, chicos, buenos días para todos. Antes de comenzar con la explicación de la clase del día de hoy, que corresponde a la semana 17, al tema de estequiometría, dando continuidad con el tema de la semana 16, que tuvimos como tarea, como actividad también, unos puntos asociados a la actividad. Vamos a ver cómo vamos nosotros con nuestras notas y no nos demoramos tanto, nos demoraremos por ahí unos 2 o 3 minuticos nomás mostrando el ejercicio de mostrar el drive de mis notas, ¿de acuerdo? Eh, Después de socializar las notas y que ustedes vean cómo van, ya arrancamos entonces con la explicación del trabajo del día de hoy. Empezamos a solucionar dudas que tuvimos de la actividad pasada o del trabajo pasado, de la tarea pasada, para que las podamos resolver de una vez, ¿de acuerdo? Por si hubo algunas dudas en un punto que no pudimos hacer o que se nos dificultó, pues para poder solucionarlas, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, eh, el día de hoy ya estoy compartiendo mis notas de ciencias naturales aquí en el drive que tengo y ya voy a empezar a compartirles mi pantalla para que lo puedan ver también. Entonces, en estos momentos ya empecé a compartir mi pantalla. Está cargando, entonces esperemos un segundito. Listo, ya se empezó a compartir. Listo, chicos. En estos momentos ustedes están viendo el drive de notas que tengo, de los cursos que tengo a cargo. Entonces, aquí aparecen sus notas. Este no es nuestro curso. Ya lo busco y lo selecciono. Listo. Este ya es nuestro curso, uno de media mañana. Estas son las notas que tengo hasta el momento de ustedes. Eh, para que las tengamos presentes, voy a acercarlo un poquito nomás y voy a bajar y subir para que lo tengamos presente. Entonces, estas son las notas que tenemos. Ahí solo voy a dejar los apellidos y los nombres. Tenemos hasta, entregas de trabajos hasta la semana 15 y 16, ¿no? Lo ideal es que desde la semana 11 hasta la semana 15 y 16 tuviéramos todas las notas sin qué, sin paréntesis. Pues ustedes se pueden dar cuenta que algunas notas están con paréntesis, por ejemplo, acá, solo estoy poniendo casos, ejemplos al azar, ¿de acuerdo? Eso significa que solo me han entregado la actividad, o en algunos casos solo me entregaron los desempeños. Entonces, para que podamos ver qué nos hace falta o si ya entregamos todo, pues vamos a encontrar, por ejemplo, el número solito así, ¿de acuerdo? Si entregamos los desempeños, la actividad y la tarea, vamos a encontrar la nota así, sin ninguna letras que lo acompañen. Entonces, esta ya es la primera parte del curso, hasta Gacharná Ruiz. Esas son las notas que llevábamos y voy a empezar a bajar para que podamos visualizar las demás notas de nosotros. Entonces, eh, aquí ya empezamos por García y vamos a enmunar. Eh, bueno, allá vamos por Rodríguez, Romero, Rubio, perdón. Y ya casi acabamos la lista de el curso. Listo, llegamos a Vergara Quintero. Volvemos a subir. Estas son las notas que tenemos hasta la semana 15 y 16, ¿de acuerdo? Para que tengamos presente qué notas nos hacen falta. Eh, por ejemplo, acá, solo estoy poniendo un ejemplo al azar, este 90 solo actividad. Ahorita me falta ver si ya entregó la tarea, que voy es lo que voy a revisar, que es lo que me falta calificar, la tarea de la semana 15 y 16, ¿de acuerdo? Lo ideal es que tengamos las notas así, es decir, con desempeños, con actividad y con tarea entregadas. Listo, chicos. Entonces,
Es así como vamos nosotros de la semana 11 a la semana 15 y 16, que es pues lo que corresponde al segundo periodo. Si tienen alguna duda o inquietud con sus notas, de ahorita al final también me lo hacen saber, por favor. Entonces, chicos, buenos días nuevamente. Vamos a arrancar a socializar el tema del día de hoy. Ya estamos a arrancar con la semana 17, ya estamos entre comillas, la recta final del ciclo, estamos dando inicio a eso. Y voy a compartir con ustedes el documento 2, que es el tema del día de hoy. Bueno, es la semana o corresponde a la semana 17. Y el tema a tratar o el tema a trabajar el día de hoy es estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces, no era el documento 2, era el documento 1 para socializar, que eran los desempeños, y el tema que vamos a trabajar el día de hoy. A eso también le acompaño, por supuesto, un soporte audiovisual que no dura más de 5 minutos, es bastante corto, y lo decido así porque ya había compartido anteriormente con ustedes un soporte audiovisual un poco más largo, ¿de acuerdo? Decido compartir este video solo como por complementar lo que ya había compartido con ustedes, pues el tema del día de hoy es continuidad del tema que vimos en la clase pasada. Comparto ese video, comparto los habituales desempeños y el tema del día de hoy es la continuidad de los cálculos estequiométricos que ya habíamos visto anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, el documento 2 y el documento 3 hacen referencia a los ejercicios de estequiometría que ya hemos venido eh, socializando, viendo, observando y tratando de resolver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar aquí solo un ejercicio, bueno, un punto con 3 apartados, con 3 ejercicios, ¿de acuerdo? Cada ejercicio tiene su reacción, la reacción no se encuentra balanceada, entonces para que por favor tengan en cuenta esto. La indicación es que vamos a encontrar ejercicios los cuales involucran los temas anteriormente vistos: ecuaciones químicas, reacciones químicas, balanceo por el método de tanteo y el factor molar. ¿De acuerdo? Lea atentamente, resuelva y copie el procedimiento de cada uno de los siguientes ejercicios. Recomiendo el uso de la calculadora científica, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo recomiendo? Porque es más sencillo llegar a los cálculos con la calculadora que con la calculadora del teléfono. ¿Hay algún problema porque lo hagan con la calculadora del teléfono? No, no, no hay ningún problema. Solo recomiendo el uso de la calculadora científica. Si la tienen, claro. Entonces, eh, para el punto A, el punto B y el punto C, me están pidiendo unos ejercicios de estequiometría un poquito más difíciles. Al pasar de ejercicio, claro, un poquito más largos también. Para el punto A solo me está preguntando por las moles de amoníaco que se obtienen a partir de 9 moles de hidrógeno, ¿de acuerdo? No olvidemos balancear la ecuación química para poder plantear el factor molar correctamente. Entonces, para la actividad del día de hoy simplemente tenemos el punto A, el punto B y el punto C. No tenemos más puntos, son solo esos tres apartados. Para el caso de la tarea, vamos a encontrarnos con unos ejercicios similares en donde involucran el mercurio, el óxido de mercurio y un pequeño apartado, una pequeña reseña, ¿de acuerdo? Entonces la tarea es un poquito más cortica, vamos a encontrar una socialización del óxido de mercurio, para qué se emplea y por qué se emplea. Y vamos a encontrar solo 2 punticos a resolver, ¿de acuerdo? El A y el B. Entonces, chicos, eh, recordemos, recordemos lo que habíamos trabajado en la semana 15 y 16, a, socializando, o bueno, con lo que tenía que ver la estequiometría, con lo que habíamos trabajado en la estequiometría, y con el apartado que nos encontrábamos, ¿de acuerdo? Que decía que la palabra estequiometría viene del griego stoichion, que significa elemento, y se refiere a la medición y el cálculo de las cantidades de los elementos presentes en los compuestos y en las reacciones químicas. Entonces, trayendo a colación bueno, eso fue lo que dijo Garritz y lo que dijo Chamizo en 1994 en un libro que escribieron.
de química, claro. Para el trabajo del día de hoy vamos a tener en cuenta esto y es precisamente la estequiometría, los cálculos que vamos a trabajar y cómo lo vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener presente que es eh, una medida en donde vamos a tener en cuenta las cantidades de los elementos y la cantidad de compuesto o de moléculas que se relacionan o interactúan en una reacción química, ¿de acuerdo? La estequiometría involucra tanto los reactivos, es decir, los elementos que están reaccionando, y los productos. Los productos es lo que se está generando, ¿de acuerdo? Entonces, para tener en cuenta esto, la estequiometría me va a involucrar mis especies que reaccionan con las especies que se producen. Esto lo va a hacer mediante unas relaciones a través de un factor o de unos factores. ¿Qué son esos factores o cuáles son esos factores? Los factores mol a gramo, gramo a mol y los bien conocidos factores de conversión, ¿de acuerdo? Que son los mismos, los que me permiten pasar de moles a gramos y de gramos a moles, ¿de acuerdo? Entonces, eh, antes de seguir, vamos a, vamos a socializar, eh, vamos a socializar un ejercicio de estos. No puede ser el mismo, no necesariamente puede ser el mismo. Entonces voy a abrir Word, bueno, mientras carga para poder hacerlo a través de las ecuaciones de Word. Vamos a arrancar a resolver un ejercicio, ¿de acuerdo? Para que podamos visualizar cómo se puede hacer y cuáles serían los procedimientos a realizar, ¿de acuerdo? Entonces, a continuación, bueno, esto lo dejo abierto por si lo necesito. Listo. A continuación, vamos a empezar a ver perdón, un ejercicio similar. Ya lo voy a compartir con ustedes y vamos a tener en cuenta la reacción y el balanceo de la misma. Ya vemos por qué. Entonces, vamos a solucionar el siguiente ejercicio. Me dice que va a reaccionar el sulfuro de hierro con el ácido clorhídrico para producir sulfuro de hidrógeno y cloruro de hierro. Entonces, lo voy a escribir a continuación. A continuación, encontrará la siguiente reacción en donde se obtiene como productos sulfuro de hidrógeno, que es H2S, y cloruro de hierro, FeCl2. ¿De acuerdo? A continuación encontrará la siguiente reacción química, claro, en donde se obtienen como productos sulfuro de hidrógeno y cloruro de hierro. Entonces, lo que voy a hacer es cambiar la letra y hacerla un poquito más grande para que podamos visualizar mejor. La voy a dejar como Arial 14, creo que ahí está bien y ahí se visualiza bien. Estos recordemos que son los subíndices estequiométricos, por lo tanto van a aparecer de forma pequeñita en la parte inferior derecha de los elementos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción va a ser la siguiente. Vamos a encontrarnos con que a partir del sulfuro de hierro, ¿cierto? Va a reaccionar con ácido clorhídrico, perdón, ácido clorhídrico, y esto me va a producir sulfuro de hidrógeno que es este de acá, más el cloruro de hierro, que es el otro producto, ¿cierto? Es el otro producto que se me genera. Entonces, estas son las ecuaciones que tenemos. Tenemos sulfuro de hierro que va a reaccionar con ácido clorhídrico y esto me va a producir sulfuro de hidrógeno con cloruro de hierro.
Entonces recordemos un poquito de lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Vamos a tener en cuenta que todo lo que está antes de la flechita son los reactivos y todo lo que está después de la flechita son los productos, lo que se me genera o lo que se me da a partir de los reactivos. La flechita indica produce o da y la flechita me está indicando qué es lo que se está generando de la reacción que tiene atrás. ¿De acuerdo? Es decir, en todo esto. Aquí podemos visualizar que esta reacción es una reacción de obtención de una sal. Además de eso, podemos visualizar también que es de doble desplazamiento. Si ustedes se dan cuenta, el hierro se intercambia o viene con el hidrógeno y el cloro, el cloro viene con el hierro y el azufre viene con el hidrógeno. ¿De acuerdo? El hierro nuevamente viene con el cloro, ¿cierto? Y el azufre viene con el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces es una reacción de doble desplazamiento y nos están indicando que se obtienen esta sal, ¿de acuerdo? El cloruro de hierro. Ahora, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Listo? Si tenemos inicialmente 350, 350 gramos de sulfuro de hierro, que es esta especie química, ¿cierto? Si tenemos inicialmente 350 gramos de sulfuro de hierro, ¿cuántos gramos de sulfuro de hidrógeno de sulfuro de hierro, de cloruro de hierro, este de acá, ahí me confundí un poco. Listo. Si tenemos inicialmente 350 gramos de sulfuro de hidrógeno, ¿cuántos gramos de... No, véala acá, es esta. Listo, perdón chicos. Si tenemos inicialmente 350 gramos de sulfuro de hidrógeno, es decir, de esta, o bueno, si se generan, más bien, si se generan inicialmente 350 gramos de sulfuro de hidrógeno, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro se necesitan? Eso, ya es. Listo. Es que vi las dos especies y ocurrió una leve confusión. Listo. Entonces, vamos a analizar nuevamente el ejercicio y la pregunta. ¿De acuerdo? A continuación encontrará, perdón, la siguiente reacción química en donde se obtienen como productos el sulfuro de hidrógeno, este de acá, ¿cierto? Y cloruro de hierro, PSL2, este de acá. Ahora, si se generan inicialmente 350 gramos de sulfuro de hidrógeno, es decir, acá, si acá de este producto tenemos 350 gramos como producto de nuestra reacción, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro, es decir, me están preguntando por esta especie de acá, se necesitarán o se necesitan para producir esa cantidad? ¿De acuerdo? Entonces, la voy a escribir para producir esa cantidad. Entonces, este ejercicio acá que me está indicando, se está generando 350 gramos de un producto, ¿cierto? ¿Cuántos gramos de este reactivo en específico, es decir, de este reactivo en específico, se van a necesitar para producir esa cantidad en gramos de ese producto? ¿De acuerdo? Si se me producen 350 gramos de este, ¿cuánto voy a necesitar de este para producir esos 350 gramos? Entonces, debemos calcular y debemos hacerlo mediante los factores de relación, es decir, lo que me permite relacionar esta especie con esta especie y ya lo vamos a hacer. Entonces, debemos relacionar esas dos especies, ¿cierto? Pues porque esas son las dos especies que están relacionando. Entonces, tenemos inicialmente 350 gramos de
de sulfuro de hidrógeno y nos están preguntando por los gramos de sulfuro de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, nos están preguntando por eso. Tengamos muy presente eso. Estas son las dos relaciones que tenemos que tener en cuenta y ya vamos a empezar a solucionar. Ahora, chicos, eh, vamos a tener en cuenta el procedimiento, bueno, la nota que yo les dejo antes de seguir con los enunciados o de las preguntas, y es que por favor balanceen la ecuación. Es muy importante que ustedes balanceen la ecuación, pues con este balanceo van a permitir o van a poder hacer la relación entre las dos especies, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, está balanceada o desbalanceada, más bien, perdón, porque si ustedes pueden notarlo, aquí en el lado de los productos solo tenemos un átomo de cloro. A este lado tenemos dos átomos de cloro. Para el caso del hidrógeno pasa exactamente lo mismo. Acá tenemos un hidrógeno y en el lado de los productos tenemos dos hidrógenos. ¿Qué hacemos, chicos? Vamos a poner el balanceo del lado izquierdo, pues el lado donde tenemos el desnivel, por decirlo en otras palabras, es decir, está desbalanceado, para ser un poquito más técnico, y vamos a poner el 2, ¿de acuerdo? Poniendo este 2, ¿qué hacemos? Vamos a nivelar los átomos de cloro y los átomos de hidrógeno automáticamente. Si ustedes se dan cuenta, con este 2, vamos a tener dos átomos de cloro a este lado y dos átomos de cloro a este lado. Vamos a tener dos átomos de hidrógeno a este lado y vamos a tener dos átomos de hidrógeno a este lado, ¿de acuerdo? Para el caso del hierro y del azufre, vamos a tener únicamente un átomo de hierro y un átomo de azufre. Un átomo de hierro y un átomo de azufre. Y aquí también vamos a tener un átomo de hierro, un átomo de azufre. ¿De acuerdo? Entonces, está balanceada al poner o al asignar este coeficiente estequiométrico. Tenemos que tener muy presente eso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar a relacionar estas dos especies, las que están acá. Las que están en qué, las que están resaltadas. Entonces, ¿qué hacíamos o qué hacemos inicialmente? Para los cálculos estequiométricos vamos a tener en cuenta o vamos a partir de el dato que nos están dando, ¿de acuerdo? Al partir del dato que nos están dando, vamos a utilizar la fracción, pues son los coeficientes que vamos a emplear. Listo. Entonces, al tener en cuenta esta ecuación, vamos a tener en cuenta el dato que nos dan para poder tenerlo como referente, como punto de partida, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes visualizan el ejercicio, el dato que está resaltado va a ser el dato que nos están dando. Pues me está diciendo que se obtienen 350 gramos de ese producto de sulfuro de hidrógeno y me están preguntando que para obtener esa cantidad, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro, de FeS, se necesitan para producir esa cantidad? Entonces, vamos a partir de los 350 gramos que nos dan y no olvidemos, por favor, poner las unidades, que son los gramos, ¿cierto? Las unidades, la palabra o la unidad fundamental, gramos, y no olvidemos tampoco poner la especie química, que es esta de acá, sulfuro de hidrógeno, ¿de acuerdo? Ese es el dato que nos están dando de partida. Ese es el dato que nos dan de partida. Entonces, bueno, queda resaltado. Voy a escribirlo nuevamente para que no quede resaltado. Listo. Ese es el dato que nos están dando de partida. Bueno, este 2 es un poquito más pequeño, ese es un subíndice, pero acá en la ecuación no lo puede hacer más pequeñito. No sé por qué se restringe esta función. Entonces, chicos, vamos a tener en cuenta gramos de H2S. Listo. Vamos a tener en cuenta el punto de partida para empezar a hacer los cálculos estequiométricos y relacionar únicamente las especies que se encuentran resaltadas. No vamos a tener por ahora en cuenta ni el ácido clorhídrico, que es este de acá,
ni vamos a tener en cuenta el cloruro de hierro, ¿de acuerdo? Únicamente me van a interesar las dos especies resaltadas. Entonces, iniciamos con la multiplicación y vamos a tener en cuenta este factor, que fue el factor que ustedes vieron inicialmente, que era el factor molar, el de relacionar los gramos con las moles y las moles con los gramos. Ahora, para hablar en términos de moles, vamos a tener que relacionar este dato con el factor de conversión entre la especie química y una mol. Es decir, vamos a tener en cuenta su peso molecular con una mol. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que una mol de sulfuro de hidrógeno va a pesar 34 gramos. 34 gramos de sulfuro de hidrógeno. Ahora, sin irnos más allá, ¿de dónde sacamos ese 34 gramos? Tenemos, sin calcularlo, el peso fórmula del H2S. Peso fórmula. El peso fórmula o el peso molecular, ¿de acuerdo? De este sulfuro de hidrógeno si se encuentra en estado gaseoso o ácido sulfídrico si se encuentra en estado líquido, ¿de acuerdo? Tenemos esta masa molar, 34,1 gramos, y recordemos que habíamos socializado algo de cómo calcular estos gramos y era con el peso atómico del hidrógeno y del azufre y tener en cuenta que eran dos átomos de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, es de ahí de donde sale el peso molecular o el peso fórmula. Tenemos que es 34,1, no 34 cerrados, y aquí es donde relacionamos con este factor una mol con su peso molecular. Recordemos que una mol de átomos, una mol de compuesto o una mol de moléculas va a ser igual a su peso molecular y su peso fórmula. ¿De acuerdo? Su peso molecular y su peso fórmula van a ser iguales a la suma de todos los átomos presentes en esa especie. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué tenemos en cuenta? Que hay dos átomos de hidrógeno y que hay un átomo de azufre. ¿De acuerdo? Vemos en nuestra tabla periódica cuánto pesa el azufre, cuánto pesa el hidrógeno y sumamos todos esos elementos, ¿de acuerdo? Es así como calculamos el peso fórmula o el peso molecular. Entonces, ese es el primer factor de relación, el factor de conversión que me permite pasar de gramos, ¿cierto? De gramos, me permite pasar a moles. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta a continuación? Vamos a tener en cuenta a continuación el factor molar, es decir, lo que me relaciona esto con esto, en términos de moles, ¿de acuerdo? Esto lo voy a relacionar en términos de moles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta lo siguiente, y es el factor de relación molar, lo que me permite relacionar las moles con las moles. Entonces, si volvemos a la relación entre estas dos especies, a la ecuación, nos damos cuenta que una mol o una unidad de compuesto de sulfuro de hierro va a producir una mol de ácido sulfídrico si se encuentra en estado líquido o de sulfuro de hidrógeno si se encuentra en estado gaseoso, ¿de acuerdo? Entonces, la relación va a ser 1 a 1. Recuerden que el coeficiente estequiométrico cuando no se escribe es igual a 1, ¿cierto? Entonces, una mol de sulfuro de hierro me produce una mol de esta especie. La relación al ser 1 a 1 me permite establecer el siguiente factor. Y es que me indica que una mol de H2S proviene o es generada de una mol de FeS. ¿Por qué tenemos en cuenta esta relación de esta forma?
me está relacionando moles con moles, lo que se relaciona entre el sulfuro de hierro con el sulfuro de hidrógeno. ¿Y por qué va en este orden? Porque si ustedes se fijan, al partir de los 350 gramos de sulfuro de hidrógeno que tenemos, vamos a poder simplificar términos y unidades. Acá, por ejemplo, gramos de sulfuro de hidrógeno se van con gramos de sulfuro de hidrógeno. Acá, por ejemplo, moles de sulfuro de hidrógeno se van con moles de sulfuro de hidrógeno. Y hasta el momento, mi ejercicio va en moles de sulfuro de hierro. ¿De acuerdo? A continuación, ¿qué voy a hacer? Voy a tener en cuenta el último factor de conversión, pues es el que me va a permitir llegar a la respuesta y vamos a tenerlo en cuenta de la siguiente manera. Entonces, vamos a insertar un último factor de conversión. ¿Y cuál va a ser ese factor de conversión? Va a ser el que me permite relacionar las moles de sulfuro de hierro con su peso fórmula o su peso molecular, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a escribir abajo? Vamos a escribir esto, vamos a escribir lo que me relacionan los moles con el peso fórmula del sulfuro de hierro, y es aquí donde decimos que una mol de sulfuro de hierro va a pesar lo siguiente. Entonces vamos a tener en cuenta el FES como peso fórmula. Bueno, acá me salieron otros resultados, peso fórmula. Peso fórmula, y es el peso que tenemos acá, del sulfuro de hierro, ¿de acuerdo? Y me indica que este pesa 87.92, ¿de acuerdo? Recuerdo de dónde sale este número, este peso fórmula o este peso molecular, y es de la suma de los pesos atómicos de los elementos que hacen parte de ese compuesto. Es decir, acá como solo hay un átomo de hierro, sumo el peso atómico de un átomo de hierro. Y acá como hay un azufre, sumo el peso atómico de ese único átomo de azufre. La suma de esos dos pesos atómicos me da 87.92. Entonces, una mol de sulfuro de hierro me va a pesar 87.92 gramos de FeS, ¿de acuerdo? ¿Por qué tenemos en cuenta ese factor de conversión? Porque si ustedes se dan cuenta, en la pregunta nos están diciendo que cuántos gramos de sulfuro de hierro se necesitan para producir esa cantidad. Es decir, tenemos que partir de la cantidad que nos están dando y tenemos que ir a la unidad y a la especie que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Es decir, a esta de acá. Si ustedes se dan cuenta, la pregunta nos indica, perdón, por la cantidad en gramos de sulfuro de hierro. Si observamos, todo este factor de conversión y toda esta relación molar me permite llegar a los gramos de sulfuro de hierro. ¿Cómo va a ser la relación después de balancear la ecuación? La relación me permite que si obtengo 350 gramos de sulfuro de hierro y yo sé que una mol de sulfuro de hierro pesa 34.1 gramos, pero la relación estequiométrica entre las especies involucradas es la siguiente, es de 1 a 1. Yo sé que una mol de sulfuro de hidrógeno pesa una mol de sulfuro de hierro. Este de acá va a ser la relación estequiométrica entre las dos especies involucradas, ¿de acuerdo? Puedo concluir o puedo deducir que una mol de sulfuro de hierro pesará 87.92 gramos de sulfuro de hierro, ¿de acuerdo? Esa es la relación estequiométrica, eso es lo que me permite interpretar o relacionar los datos que me dan con el dato que me están pidiendo, y es de esta forma, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplificar gramos de sulfuro de hidrógeno con gramos de sulfuro de hidrógeno, moles de sulfuro de hidrógeno con moles de sulfuro de hidrógeno y moles de sulfuro de hierro con moles de sulfuro de hierro. ¿En qué me va a quedar la respuesta? En gramos de sulfuro de hierro, pues es lo único que no se simplifica. A eso le vamos a dar igual. ¿Y cómo vamos a hacer esa operación? Vamos a hacer lo siguiente, 350 por 1, ¿cierto? Por 1,
me da 350. Ahora, 350 dividido 34.1 y a eso le voy a dar igual. A ese resultado lo voy a multiplicar por 1 y lo voy a dividir en 1, que es el factor molar, la relación molar. Pero como es 1 y 1, me va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces continúo con la misma respuesta. Llego al último factor de conversión y esa respuesta que tenía la voy a multiplicar por 87.92. ¿De acuerdo? Entonces, y esa respuesta la voy a dividir por 1. ¿De acuerdo? Pero pues como es 1, todo número multiplicado o dividido por 1 da su mismo número. Ese resultado me da 902.4046, bueno, 902.4047 gramos de sulfuro de hierro. Si ustedes notan, me está quedando la unidad en gramos de sulfuro de hierro, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, ya para cerrar este punto y este ejercicio, recordemos que la estequiometría me permite relacionar la cantidad de sustancia en gramos y moles. Nosotros ya habíamos trabajado en los factores de conversión de moles a gramos y de moles a gramos, perdón, y de gramos a moles. Este ejercicio quedaría realizado de la siguiente manera, teniendo en cuenta el enunciado, ¿no? Me está mencionando que a partir de sulfuro de hierro y de ácido clorhídrico se estaban obteniendo como productos sulfuro de hidrógeno y cloruro de hierro. ¿Qué me está diciendo el ejercicio? Si a partir de 350 gramos de sulfuro de hierro, es decir, si se me generan en esto como producto 350 gramos, ¿cuántos gramos de sulfuro de hierro, de este de acá, se necesitan para producir toda esta cantidad? ¿De acuerdo? En estos ejercicios partimos del dato que nos dan y llegamos al dato que buscamos. ¿De acuerdo? Nuevamente, partimos del dato que nos están dando y debemos llegar al dato que nos piden. ¿De acuerdo? Que buscamos. Todo esto de acá va a ser el factor de conversión y la relación molar entre las dos especies involucradas. Entonces, chicos, este sería solo un ejercicio de estequiometría. Mm, Comparto con ustedes un video para complementar los videos que ya había compartido anteriormente. Si tenemos dudas o inquietudes, hagámoslas en este momento. Si tenemos dudas o inquietudes del tema pasado, también las podemos solucionar de una vez o del ejercicio de ahorita. Con mucho gusto las empezamos a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, los escucho, pueden activar el micrófono o pueden escribir si tenemos dudas o preguntas o inquietudes, o ya bien sea de este ejercicio o bien sea de los ejercicios anteriores. Bueno, Melanie, tú me estás diciendo que no tienes cómo entregarlas. ¿Cómo así que no tienes cómo entregarlas?
Ah, ok, Melanie. Supongo que no tienes por ahora teléfono ni no tienes tampoco un teléfono celular. Bueno, perdón, un teléfono celular, no, un computador. Eh, es que no sé, déjame ver, encontramos una solución. Pero tú puedes acceder a todas las actividades el día de hoy, ¿sí? O solo te prestan ese teléfono por unos momentos. Para poder llegar a una solución. Buenos días, Carlos. Ya, Felipe. Buenos días, profe. Pues la idea es que la idea es que empecemos a nivelar lo del segundo periodo, es decir, que puedas entregar las actividades y los trabajos que hemos hecho del segundo periodo y para el caso del primer periodo sería nivelarlo con un trabajo, ¿de acuerdo? Solo un trabajo que involucre la nivelación del primer periodo. Ok, para ingresar a las videollamadas. Mm, entonces, voy a dejar la videollamada hasta acá, voy a grabar hasta acá para no hacer tan larga la videollamada. Si no tenemos dudas en el transcurso de unos minutos, ya podemos dar por terminada la videollamada, ¿de acuerdo? Entonces,